Bueno, mis amados, en la mañana de hoy retomamos las consideraciones de nuestro catecismo. Hablo del catecismo histórico ortodoxo de Hercules Collins, que muchos dicen, o lo han llamado de esa manera, la versión bautista del catecismo de Heidelberg. Uno diría, pero pastor, nosotros los bautistas no tenemos un catecismo bautista. Claro que lo tenemos, y muy bueno. Pero quise yo, hermanos, para beneficio de ustedes, considerar este catecismo que, en mi opinión, es un poco más robusto. En la pregunta 45, hermanos, nosotros confesamos la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, evidentemente a los cielos. Diferenciamos este hecho histórico y bíblico de la mentira, lamento usar esa palabra, de la asunción. Y en ese punto, es decir, en la pregunta 45, el catecismo justo nos enseñaba que Cristo está allí en los cielos, a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, entre tanto nosotros llegamos a su presencia. En la pregunta 46, en esa misma línea de meditación, de pensamiento, aclaramos que corporalmente hablando, Cristo, la naturaleza humana de nuestro bendito Señor, ocupa uno y solo un lugar en el espacio. Y a la vez aclaramos que espiritualmente hablando, Él está en todas partes, y en ese orden de ideas concluimos de que Él ha cumplido fielmente a su palabra de que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin. Hoy tenemos una pregunta muy afín, es la pregunta 47. Y esta pregunta, perdonan la redundancia, sigue la misma línea de doctrina que las preguntas 45 y 46. Aquí estamos considerando todavía dónde, si se quiere, dónde está el Señor Jesucristo físicamente hablando. Recordemos que uno de los propósitos de este catecismo, entre muchos, pero uno de los propósitos fue el desmentir las herejías de aquel entonces. No solamente desmentía herejías antiguas como el arrianismo, pero también ahora, en esta pregunta en particular, se enfrentaba a una herejía no tan antigua. Ok, ¿cuáles eran, hermanos, solamente para información de ustedes, cuáles eran esas herejías muy típicas con las que el catecismo estaba lidiando? Bueno, de repente no tengan necesidad de memorizarlas, y esto se los digo por esta razón. Cuando nosotros estamos hablando de la verdad, de conocer la verdad y defender la verdad, muchas personas, incluso hermanos, se preocupan, pero pastor, ¿y cuándo nos va a enseñar acerca del catolicismo romano y de los testigos de Jehová y del mormonismo y de los adventistas? Nunca vamos a terminar de estudiar, si así fuese, todas las desviaciones de la ortodoxia. Siempre hemos dicho, pidámosle al Señor la gracia, la sabiduría, para lo que conozcamos de la verdad lo podamos comprender y esa sea la materia prima en cualquier defensa de la verdad. En ese orden de ideas, si usted conoce, querido hermano, hablando de la persona de nuestro Señor Jesucristo, si usted conoce que en la persona de Cristo subsisten dos naturalezas, verdaderamente humana, una de ellas, y verdaderamente divina, la otra, y que no hay cambios en las propiedades de esa naturaleza, y que no hay comunicación entre los atributos de esa naturaleza, y que no hay una mezcla de esas naturalezas, usted está bien. Ya si usted conoce eso, todo lo demás usted lo va a diferenciar o lo va a identificar como una herejía. Esto ya no es un error. Estas son las herejías que se llaman las herejías cristológicas, es decir, relacionadas con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y ojo con esto. Aquí estamos entonces en el negocio de considerar dónde está la humanidad de Cristo. Relacionado con esto, hermanos queridos, tenemos, esta es una de las herejías, tenemos el nestorianismo. Y el nestorianismo, hermano, es una herejía cristológica que divide las dos naturalezas de Cristo de tal modo
que terminamos hablando de dos personas diferentes. Nótese bien esto porque ahorita le voy a hablar del monofisismo o del eutiquianismo, que es otra diferente. Pero cuando hablamos del nestorianismo, ellos argumentan, hermanos, que la naturaleza humana y divina de Cristo están tan separadas que no hay una verdadera unión de ellas, por lo que ellos concluyen heréticamente que estamos hablando de dos personas distintas. Hablan de Cristo como si fueran dos personas distintas, una persona divina y una persona humana. Entonces noten ustedes. Pero luego, no podemos hacer más énfasis, hermanos, porque el tiempo es limitado, pero luego tenemos el eutiquianismo, algo con eutiquianismo, evidentemente de Eutiquio, ¿cierto? Nestorianismo, de Néstor, eutiquianismo, de Eutiquio, como sea que le llamemos nosotros, pero también a esta herejía se le conoce como el monofisismo. Ya le voy a decir por qué. Piense usted en las raíces latinas. Mono, uno, fisismo, como que se fusionan. Y es exactamente lo que dice el monofisismo o el eutiquianismo. Se lo voy a poner de esa manera porque fue uno de los ejemplos más comunes en aquel entonces, mis amados hermanos. Uno de los ejemplos más comunes era esto. Los monofisistas o los seguidores de Eutiquio, de nuevo como se llama el hombre, o se llamaba el hombre, ellos solían poner como ejemplo el océano. Y ellos entonces razonaban de la siguiente manera. Piensen en la divinidad de Cristo como la inmensidad del océano, como la salubridad del océano, el carácter salínico del océano. Y luego decían ellos, eche una gota de agua en medio del océano. Entonces el razonamiento era, ¿sí notaron? De la misma manera como la inmensidad y el carácter salínico del océano es la divinidad, así la humanidad de Cristo solamente es una pequeña gota que se une allí al océano y se disuelve, se diluye. Por eso se llama monofisismo, porque según ellos las naturalezas o la naturaleza humana es sorbida dentro de la divina. En la primera herejía tenemos que estos terminan hablando de dos personas, no de dos naturalezas, sino de dos personas. Y en esta herejía, aquí ya ellos no las separan, sino que las confunden de tal modo que ya termina siendo una. Es decir, termina siendo la persona o la naturaleza humana de Cristo una naturaleza humana deificada o hecha divina. También es una herejía. No hay tiempo, repito, hermanos, porque estas cuestiones son para darles a ustedes bases fundamentales, pero podríamos hablar, haga el ejercicio, piense, si para mi salvación es necesario que yo tenga, que el Señor me conceda un mediador, verdaderamente hombre y verdaderamente Dios, en ninguno de estos casos podría yo tener un Salvador. Piensen eso. Pero ahora en la pregunta 47 venimos a otra herejía, que es la herejía ubiquitaria. Hablar de ubicuidad significa, para que usted lo entienda en tonos más sencillos, hablar de omnipresencia. Y la herejía ubiquitaria sostiene que la naturaleza humana de Cristo, ojo con esto, al estar unida, ellos no niegan la unión, como sí lo negaron los nestorianos, y como lo negaron de otra manera los seguidores de Eutiquio, dicen, al estar unida la naturaleza humana de Cristo, la humanidad de Cristo, a la divina, ¿qué pasa? Que la naturaleza humana de Cristo participa de la ubicuidad, por eso se llama la herejía ubiquitaria. Participan de la ubicuidad. ¿Qué es eso? De la omnipresencia de Cristo. Y ya van a entender por qué esta herejía. Entonces la herejía ubiquitaria dice que la naturaleza humana de Cristo, al estar tan unida a la naturaleza divina, participa también de los atributos de la naturaleza divina. Otra vez nos volvimos a quedar sin ese mediador necesario para la salvación. Piénselo bien.
La pregunta del todo esto como trasfondo grande, hermanos. La pregunta reza de la siguiente manera. Esta es una pregunta como hecha por un ubiquitario, por una persona que se adhiere a esta tercera herejía que acabamos de exponer. Entonces la pregunta 47 se hace para refutar esta herejía. Dicen, entonces, si la humanidad de Cristo no está donde quiera que está su divinidad, ¿no están separadas por esta razón las dos naturalezas en Cristo? Esa es la pregunta que tenemos ahora frente a nosotros. Y era una pregunta muy típica de los ubiquitarios. Esta herejía no es tan vieja, no es tan antigua como el arrianismo y como muchas otras. No obstante, es una a la que le debemos prestar atención. ¿Por qué surgió esta herejía? Muy sencillo, esta herejía no es tan vieja como les acabo de decir, porque esta herejía surgió, creo yo, dicen muchos, como una respuesta al calvinismo al respecto de la presencia corporal de la persona de Cristo en la cena del Señor. Vuelvo y se lo repito. Esta herejía, hermanos, surgió dentro del cuartel luterano como respuesta al cuartel calvinista que decía que en la cena del Señor Cristo no estaba presente. Y el problema que tenemos, hermanos, es que ellos venían de adherirse a la famosa transubstanciación, herejía que dice que en el momento de la cena el pan se convierte literalmente en la carne de Cristo, literalmente, y el vino o el jugo de uvas literalmente en la sangre de Cristo. Entonces algunos dijeron, no. Bueno, estoy aquí dramatizando un poco, no estoy caricaturizando, pero algunos dijeron, no, eso está muy escandaloso. Esto está muy escandaloso. Vamos a ponernos en una postura más o menos moderada. El problema, hermano, es que cuando usted quiere moderar una herejía, termina con una herejía menos mala, no obstante, una herejía igual de todos modos. Entonces, hermanos, ¿qué argumentaban estos ubiquitarios? Ellos argumentaban que realmente el cuerpo y la sangre de Cristo estaban en todas partes y particularmente en la cena del Señor, en virtud de que donde quiera está la divinidad de Cristo, por necesidad tiene que estar su humanidad. Vuelvo y repito. Estas personas argumentaban, listo, está bien, el pan y el vino no se convierten literalmente en la carne y en la sangre de nuestro Señor, pero, pues, ¿qué importa? Porque precisamente al estar el cuerpo de Cristo en todas partes, dado que la divinidad de Cristo está en todas partes, se concluye que el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo están en los elementos. ¿Sí me comprendieron eso, hermanos? O sea, pasaron de una herejía extrema a una herejía moderada, igualmente herejía. El problema, hermanos, es que esta postura no solamente es irracional, independiente de cuánto se intente justificar, sino que se aparta de la ortodoxia. ¿Por qué es irracional? Quiero que piense, yo le preguntaré a usted por qué es irracional. Bueno, es irracional, hermanos, por lo que hemos argumentado yo por 2 domingos. Es irracional porque cuando hablamos de la naturaleza humana de Cristo, no hablamos de una limitación de Cristo, pero hablamos de que la naturaleza humana de Cristo ocupa uno y solo un lugar en el espacio. La materia puede ocupar uno y solo un lugar en el espacio. Y habiendo ya, hermanos, dicho de sobra que el cuerpo de Cristo es el mismo cuerpo de nosotros, salvo sin pecado y sin todo lo que ya sabemos, entonces, hermanos, ese cuerpo, la humanidad de Cristo, solamente ocupa un lugar en el espacio. Pero se aparta de la ortodoxia, mis amados hermanos, por lo que dije al principio. La ortodoxia siempre ha afirmado que Cristo es una sola persona. Una sola persona. Y en la única persona de Cristo subsisten, o para que lo tengan ustedes más claro, existen 2 naturalezas, ya lo dijimos, una perfectamente humana y una perfectamente divina. Y aquí viene el grupo de condiciones, donde no hay confusión entre ellas,
donde no hay cambios entre ellas, donde no hay comunicación de atributos entre ellas, donde no hay divisiones ni separaciones entre ellas. Todo lo que viole lo que les acabo de decir se convierte automáticamente, no le dé pena decir, es que yo no sé cómo se llama esa herejía, pero sí sé que es una herejía. ¿Por qué? Porque la ortodoxia cristiana esto y esto es lo que dice. De ahí, hermano, que es bueno que usted sepa la verdad, la conozca, así no se acuerde de si es nestorianismo, o si es monofisismo, o si es arrianismo, o si es la herejía ubiquitaria. Solamente para ponerles un ejemplo. Estaba Cristo, esto ya lo vimos, pero estaba Cristo con Natanael viendo lo que hacía debajo de la higuera. Ojo, no, tranquilo, hermanos. Hay algunos hermanos que me dicen no. Más bien pregunte, clarifique, pastor. Clarifique. Porque yo le puedo decir, Cristo sí estaba, pero no en su humanidad. Ah, pastor, ¿a qué quiere hacer referencia? Humanamente hablando, claro, no. Pero entonces, esas son las cosas que debemos pensar. Corporalmente, no lo estaba. ¿Cómo pudo saber el Señor sin que nadie se lo dijera, evidentemente, lo que estaba haciendo, lo que hizo Natanael debajo de la higuera? Hermanos, porque en Cristo, está hablando de la humanidad de Cristo. Les voy a citar Colosenses 2:19. En la humanidad de Cristo dice, habita toda la plenitud de la deidad. Luego, la conclusión, queridos hermanos, es la que nos dice la respuesta de la pregunta 47, que se las leo. Entonces, pregunta, ¿están separadas las dos naturalezas en Cristo? Y la respuesta dice, no, no están separadas. Es tajante y dice no, y procede a explicar. Dice, en vista de que su humanidad es incomprensible, claro, incomprensible ¿en qué sentido? Usted ya lo sabe. Y dice, y omnipresente, está hablando de su divinidad, se deduce, se concluye necesariamente que su naturaleza divina no está limitada por la naturaleza humana que él tomó. Esto lo podemos discernir fácilmente. Si la naturaleza divina estuviese limitada por la naturaleza humana que él tomó, nos quedamos sin Dios, hermanos. Y luego dice el catecismo, y esta es la parte que más nos interesa, dice, aún así, su naturaleza divina está en el lugar, esto no lo dice, pero se lo coloqué ahí para que lo entienda, su naturaleza divina está en el lugar y en el espacio de su naturaleza humana. Es decir, nunca hay separación de la naturaleza humana y divina de Cristo. Nunca se deje corchar por eso. Entonces, nótese, lo voy a repetir. Si bien la naturaleza humana de nuestro bendito Rey Señor Jesucristo no, escuche, no siempre está donde está la naturaleza divina. No podemos decir no está donde está la naturaleza divina. Es que con estas afirmaciones ortodoxas, sí, la semántica y el orden de las palabras importa un montón. Si decimos, ojo con esto, hermanos, si decimos la naturaleza humana de nuestro Señor Jesucristo no está donde está la divina, terminamos hablando una herejía, porque estamos hablando de una separación de naturalezas y terminamos hablando de dos personas, hermanos. Y la naturaleza humana va a estar en un lugar del espacio, y en virtud de que la divina está en todo el espacio, ahí concluimos que en la misma persona de Cristo, Colosenses 2:19, habita toda la plenitud de la deidad. Es decir, hermanos, si bien humanamente el Señor está en uno y solo en un lugar, espiritualmente está en todos, y de nuevo no hay una división ni una separación de las naturalezas. ¿Por qué? Porque cuando miramos con los ojos de la fe al cielo, vemos que allí está la persona de Cristo intercediendo, y sabemos que la divinidad de Cristo está en todas partes, tanto entre nosotros como allí.
arriba en los cielos, entonces nunca hubo una división o una separación de las naturalezas. No la puede haber, nunca la habrá. Eso es todo, mis amados. Espero que haya sido de alguna bendición. Y vuelvo y le insto, con amor y respeto, no se cargue estudiando todas las posibles herejías. Estúdielas si quiere, es su decisión, pero ocúpese en estudiar lo que dice la ortodoxia, lo que hemos afirmado en este catecismo, el credo de los apóstoles, como le llamamos. Ocúpese en conocer esa verdad, sin importar si le está llamando a esta herejía a una cosa y otro a otra. Solamente nosotros sepamos tocar el billete verdadero para que cuando toquemos el falso lo desechemos. Ese es el punto. Bendito el nombre de nuestro buen y gran Señor.